días, señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Germán Esguerra, doctor Ricardo Salazar, distinguidos académicos, invitados especiales, señoras y señores. Me corresponde hablar del tema de los factores psicológicos del tabaquismo. De acuerdo con la solicitud que se nos ha hecho a todos, informo que no tengo ninguna forma de incompatibilidad o de interés económico en estos planteamientos. Es muy importante que entendamos por qué hay tanto tabaquismo, por qué hay tanto consumo de este tipo de sustancias. Obviamente es un conjunto de causas que todos entendemos, industriales, de publicidad, de consumo, pero yo lo que quiero decir es que desde el punto de vista psicológico se ha venido buscando una serie de explicaciones el por qué las personas fuman tanto, por qué existe esto en la humanidad y existe a esos niveles tan intensos. Repito, voy a recapitular algunas de las cosas que ya se han mencionado acá. El origen de la palabra nicotinismo fue el famoso Jean Nicot, fue un diplomático francés. Él era embajador de Francia en Portugal. Resulta que cuando él vuelve a la corte francesa, él había conocido el tabaco y lo llevó a la corte. Y ahí está una de las principales explicaciones. ¿Qué pasó en la corte? Pues todo el mundo comenzó a probar, pues a fin de cuentas las cortes tienen muchas licencias para hacer muchas cosas, y eso generó entonces algo que ha sido tradicional en la humanidad, que lo que hacen ciertos grupos privilegiados, el resto de la población también lo quiera hacer. Así que por ahí ya vamos entendiendo cómo es el contagio, pero psicológico, y cómo es la situación. La situación mundial del tabaquismo aquí ha sido mencionado, pero cuando uno le dicen que son cifras tan altas, realmente la preocupación es muy grande. Y genera la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué la gente fuma tanto? ¿Qué es lo que pasa? Pues, si está en todos los países prácticamente. Hay otra situación, también cada vez son más el número de mujeres que fuman, igualmente ese es otro aspecto preocupante. En todas las partes, todo el mundo fumando. Hay países en los cuales es especialmente alto el consumo, cerca de nosotros en Brasil, pero les decía, es una situación en todas partes. Estamos hablando de Bangladesh, de China, de Alemania, de la India, Indonesia, Japón, de Rusia, de Estados Unidos. Se fuma en todas partes. Ya se mencionó esta cifra, pero a mí me pareció bastante impresionante. El tabaco causa 100 millones de muertos en todo el mundo, eso fue en el siglo pasado, pero en la actualidad es una gran cantidad de gente que está terminando su vida. Ahí hay un aspecto médico que todos conocemos, pero que hay que insistir. Es que terminar la vida es una parte absolutamente normal del ciclo biológico humano, de hecho de todas las especies. Pero terminar en condiciones tan duras, tan difíciles, algunas desastrosas, es que estas situaciones, por ejemplo, a mí me ha tocado, por la especialidad de la psiquiatría, enfrentar muchas personas en estado terminal que desarrollan múltiples depresiones. Pero lo que uno ve además de la situación depresiva es que hay muchas formas de morir y hay muchas formas de terminar la vida.
Y a mí me ha parecido siempre patético la situación, por ejemplo, del EPOC. Tiene, sabemos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esa parte crónica es terrible. Mire que a cualquiera de nosotros que nos faltase el oxígeno, durante 10, 15 segundos, eso es, enseguida reacciona uno con desesperación. Pero es que en esta enfermedad les está faltando el oxígeno continuamente. Así que eso genera una de las agonías más complejas que yo he visto, y todos sabemos de lo que es terminar la vida con un cáncer diseminado y con dificultad respiratoria, casi todos cánceres pulmonares. Bueno, la historia ya ha sido mencionada, pero me llamó mucho la atención de la historia de Richard Doll y de Sir Austin Bradford, porque ellos fueron los primeros que en 1950, relativamente hace poco, que establecieron de manera definitiva que sí había relación entre tabaco y cáncer. O sea que también hay un punto un poco complejo, porque a mucha gente, yo he hablado en torno a este tema con muchísimas personas, yo les pregunto claramente, ¿y tú por qué fumas? Y entre otras cosas le dicen a uno, mire, cuando los mayores, por supuesto, cuando yo comencé a fumar, nadie le contaba a uno que esto causaba cáncer. De hecho, durante muchísimo tiempo la industria tabacalera ocultó esta serie de situaciones. Entonces, ahí hay otro elemento importante, que también a la gente, pues tempranamente hay que informarle de toda esta serie de riesgos. Sabemos por demás que hay 28 tipos de cáncer muy correlacionados y comprobados en su etiología en relación al consumo de tabaco. Tabaquismo en Colombia, creo que ya todo esto está mencionado. Una de cada 8 personas fuma, 1 de cada 10 colombianos muere por un cáncer atribuible al consumo de tabaco. La industria tabacalera colombiana recibe $1 billón al año, eso también explica mucho lo que pasa. 32.000 muertes al año son atribuidas al consumo de tabaco. Ahora, lo que gasta el sistema de salud es espantoso, porque es que son enfermedades muy complejas, son enfermedades de altísimo costo, atender un cáncer, atender un EPOC, y entonces enfrentamos toda una serie de dificultades. Bueno, pues yo estuve haciendo las cuentas, ¿cuánto gasta el fumador? ¿Cuánta plata gasta el fumador? Bueno, yo acá el paréntesis de que yo en mi vida me he fumado un solo cigarrillo, así que me tocó hablar con mucha gente para que me explicara exactamente qué es lo que está pasando y cuáles son los costos. Parece que eso está oscilando entre 3.800 a 7.000 pesos, pues la cajetilla. Hay de 20, hay de 10, pero el consumo de una persona se caracteriza porque es de muchísimos, muchísimos años. Estamos hablando de gente que fuma 30, 40 o 50 años. Es bien dramático, lo habrán visto los expertos que atienden personas con estas patologías. La persona con el EPOC y sigue fumando, y sabe que eso se lo causó el cigarrillo y aún así sigue fumando. La persona con el cáncer de pulmón y sigue fumando. Bueno, las cuentas es de que si la persona consume una cajetilla de cigarrillos diaria durante 40 años va a gastar 100 millones de pesos. Si consume 2, pues serán 200, y hay unos que consumen 3. También hay que a veces resaltarle al fumador que igual tiene ahí una vena rota, pues, de gastos todo el tiempo. Vamos pues a lo que me corresponde, y es los factores psicológicos. ¿Qué lleva a la gente a fumar? Obviamente nadie fuma para que le dé un EPOC, eso no lo hace ningún ser humano. Nadie fuma para que le dé un cáncer, ese no es el objetivo del fumador. También uno tiene que utilizar, ustedes entienden, todos en la medicina, la empatía. Si uno no hace empatía, uno termina es como criticando o diciendo que todo está mal, o
Hay que entenderlo, hay que ubicarse ahí en el sitio, y la pregunta que yo me hice, la normal, ¿y por qué les gusta tanto? Tanto que sacrifican pues la vida, la salud, la economía, bueno, en fin, y además genera muchos problemas familiares igualmente. Bueno, mucho de esto tiene que ver con el entorno social. Pareciera una perogrullada, pero obviamente si no hay cigarrillo disponible, pues no se fuma. Hace poco estuve en Cuba, y en Cuba pues consumen muchísimo tabaco, pero no consumen otros estupefacientes simplemente porque no hay. Entonces, esto parte de la situación de la disponibilidad. ¿Y qué pasa con el entorno social? Pues si mucha gente está fumando, colóquese en la situación de una persona joven, pues si mucha gente lo hace, yo también. Esto de imitar, esto de integrarse a los grupos, de hacer lo mismo que hacen otras personas, es uno de los elementos psicológicos básicos del ser humano, que es sentirse uno parte de una comunidad. Eso es una de las fuerzas psicológicas más importantes. A uno le puede parecer que no, que como así que nosotros los tomadores, sí, pero eso funciona así, que nosotros los de tal grupo político, uno dice, pero ¿cómo caen en eso? Caen en eso y se sienten bien y respaldados y se sienten seguros y se sienten que están haciendo cosas que hacen otras personas. Ustedes saben que no hace muchos años encuentran los neurocientíficos la existencia de las neuronas en espejo, neuronas que ni más ni menos que muestran que uno hace lo que otros van haciendo, y eso está tan automatizado y tan involucrado en la biología que eso es automático. Entonces el entorno social es determinante, es propicia, genera la moda, genera el interés, mire lo que estamos haciendo los demás. Eso desde el punto de vista de la psicología humana es indudablemente uno de los elementos más intensos. Las personas tienen normalmente también en su diseño biológico y cerebral mucha curiosidad, mucho deseo de experimentar. Finalmente, lo que están haciendo los jóvenes, ¿qué es? Pues vivir la vida y hacer lo que les ofrece la existencia y probar muchas cosas. Uno ve al joven continuamente probando y uno le puede decir, pero ¿cómo se te ocurre montarte en esa patineta por la séptima? Sí, pero es que todos mis compañeros lo están haciendo, entonces ahí se van. Es un motor fuerte de comportamiento, lo que está haciendo el grupo, lo que hacen los hermanos, lo que hacen los padres, por supuesto, y lo que hacen todas las amistades. Así que esto lleva a una situación de gusto y de experimentación. Bueno, a ver, observa uno a la gente que está fumando. Un poquito la forma es cómo lo hacen. Bueno, pues eso tiene indudablemente muchos elementos como de ritual y de costumbre y de organización y de reflejo condicionado. Entonces las personas van a donde el que vende el cigarrillo, preguntan, ¿tiene tal cigarrillo? Pues hay una variedad muy grande, sabemos. Compran el cigarrillo, hablan con esa persona, lo sacan, le quitan la tirilla, hacen así, sale el cigarrillo, luego hay que prenderlo, luego está el humo, pero muchas veces al prenderlo, si están de buena, porque últimamente además están restringiendo mucho fumar en muchas partes. Pero digo desde el punto de vista psicológico, además le pueden ofrecer a otra persona, tú fumas. Entonces ahí se establece instantáneamente una situación de afinidad y de comunicación, porque si la otra persona fuma es que está en lo mismo que uno. Entonces, esos rituales, hay gente que fuma, hace con el humo del cigarrillo una cantidad de piruetas. Existe toda una cultura sobre los mecheros y encendedores. Ahí me mostraron, porque yo estuve preguntando aquí en la esquina cómo es la cosa del cigarrillo. Pues hay unos mecheros así de grandes. Y yo, ¿eso para qué? No, porque es que eso es más vistoso. Ah, bueno. Entonces, se involucran muchos elementos en la ritualidad de fumar, ¿no? Pero también, repito, mucha comunicación y mucha integración. Sin embargo, esto no nos explica
suficientemente por qué fuma tanto la gente. Bueno, aquí aparece un elemento clave para los jóvenes. Es que no es lo mismo que tiene una pobre cara de zanahoria que no está fumando al que está fumando. Eso muestra ya como cierto dominio, como cierta adultez. Es decir, así funciona, no es que estoy diciendo que eso sea lo adecuado, pero así funciona. Entonces las personas van teniendo una serie de vivencias. ¿Recuerdan ustedes toda esa publicidad que aparecía el famoso hombre Marlboro? Pues eso era un superhombre, pues hay una cosa impresionante. O sea que si uno de adolescente quiere ser mucho, pues fuma. También la mujer ahí toda sofisticada fumando. Hay mucha atracción. Se comienza a fumar, sabemos, en Colombia entre los 11 y los 12 años. Pero el punto clave no es esto el punto clave. De lo que yo he podido estudiar y preguntarle a muchísima gente, yo le he preguntado, a raíz de que el doctor Ricardo Salazar me puso a desarrollar este tema, yo le he preguntado a mucha gente, creo que a mis alumnos, yo he preguntado como a 200 personas en las últimas 3 semanas, pero les he preguntado por aparte. Les he dicho, mira, a mí, allá en la academia me pusieron a hablar de eso, yo como no he fumado, yo necesito entender muy bien qué es lo que tiene esto de bueno. No me digas que es por costumbre o que no te produce nada, sino dime de verdad qué es lo que uno siente cuando uno fuma. Y bueno, ya en centenares de respuestas la cosa es más clara. Lo que pasa es que, óigalo bien, y bueno, es así, ¿no? Yo, por supuesto, claro, como médico, como psiquiatra, pero como académico, pues no voy a resaltar esto como bueno. Pero lo que pasa es que esto es delicioso. Resumo lo que me han dicho. Es delicioso fumar. Si no, la gente no lo haría. Si no, la gente no dañaría pues su organismo. ¿Y por qué es delicioso? ¿Cómo es delicioso? Pues es delicioso porque tenemos nosotros el famosísimo núcleo accumbens. Es del cuerpo estriado, como sabemos, ese está integrado al sistema límbico, pero sobre todo es el sitio clave para la estimulación y el placer. Y la nicotina, una vez que uno está fumando, en 7 segundos llega allí y genera liberación pues, de dopamina, pero sobre todo estimula todo el circuito. Así que esto es muy eficaz desde el punto de vista de lo que está buscando el fumador, porque muy rápidamente se siente muy bien, se estimula, le cambia la vivencia emocional que tenga. Si está deprimido, bueno, claro, no una depresión grave, pero si está un poco deprimido le pasa. Si está un poco tenso, un poco ansioso, un poco estresado, dicen, enseguida eso le pasa. Si está desanimado, se anima. Esa es, en mi concepto, pues la terrible trampa que tiene el fumador, que es que esto es muy gratificante. Y el placer, como lo sabe cualquier ser humano en cualquier sitio del planeta, es uno de los motores de la vida, es uno de los objetivos de la vida, es uno de los principios vitales. Imagine por un instante que uno comiese, ingiriese los alimentos y no le causaran nada, absolutamente ningún nivel de saboreo ni de satisfacción. Pues nos moriríamos de hambre todos, porque si eso no fuera premiado. Entonces, hay personas que se han dedicado a medir qué tanto es esto. Lo hacen pues, desde animales hasta personas, pero sobre todo muestran que este estímulo no dura mucho. No es que uno se fume el cigarrillo y le dure la animación durante muchas horas. Realmente el problema, desafortunadamente, no, yo recuerdo que algunos de mis maestros me decían, hola, qué vaina, ¿no? No habrá un cigarrillo o no habrá un trago que no cause daño porque esa vaina es muy rica. Entonces, ahí tenemos el problema. Que esto no es gratuito porque si se pone uno a fumar, a tomar, pues el destrozo es muy grande.
Así que ese es el elemento clave psicológico. Obviamente hay otra cosa que influye muchísimo en las conductas humanas. Hay una gran cantidad de publicidad, propaganda, comercialización, ¿no? Evidencia. Esto además está muy bien diseñado, pero es que además les han añadido, me parece que afortunadamente, algunos avisos. El fumar es nocivo para la salud, el fumar eso. Yo les he dicho a la gente de la Secretaría de Salud del distrito que debían poner cosas, no en palabras, porque es que el fumador no repara en eso, no le para bola, sigue fumando, diga lo que diga, y tal vez hay algunos mensajes que me parece que pueden llegar mejor. Yo les sugerí, ¿por qué no colocan en cada cigarrillo la imagen de Van Gogh, que es bastante importante, veo yo, para llevarle el mensaje a la persona para que frene hasta donde pueda el fumar o que termine de fumar? ¿Qué es esta pintura? Muy bonita y muy diciente, y lleva muchos años, y está disponible. Entonces yo les decía, pongan cosas más claras, porque es que poner que es nocivo para la salud se lo tomo como un eslogan y no, ni le parábolas. Bien, termino diciendo entonces que las adicciones tienen, dentro de sus muchos elementos, tienen este aspecto psicológico, esta adicción, este gusto, esta necesidad, esta perpetuación, y eso explica por qué está la humanidad enfrentando esta situación. Bien, esos eran los puntos generales que quería decir. Les agradezco muchísimo su atención.